Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, esta mañana en el nombre del Señor. ¿Puede decir gloria a Dios? ¿Sabe qué bendición? Acabamos de alabar al Señor. Gracias a Dios, doy gracias a Dios por todos los músicos, todos los adoradores que han venido esta mañana para compartir con nosotros delante de la presencia de Dios y adorar a Dios. Y aquellos que nos están viendo en línea, bienvenidos esta mañana también en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que abramos nuestra Biblia esta mañana, libro de Efesios, el capítulo 2, y voy a estar usando la traducción nueva versión internacional. Gracias, amor. La mayoría de las escrituras. Pero antes de empezar, quiero pedir al Señor que nos guíe en la palabra esta mañana. Señor, te doy gracias por este día, por mis hermanos, que después de un tiempo, Señor, estamos aquí para verlos una vez más. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Y como hemos cantado esta mañana, Señor, es grande. Te agradecemos, Señor, porque aquí en este lugar y en todos lugares donde nos sintonizan y nos ven, nadie es digno como tú. Y esta mañana, Señor, yo pido que tú traigas una claridad a nuestro entendimiento de las cosas del reino, el evangelio principalmente. Aclara para que sepamos, Señor, lo que verdaderamente tú has hecho por nosotros por amor. Te agradecemos, Señor, y te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar. Amén y amén. Aleluya. Y esta mañana quiero empezar con una pregunta para ti, para mí. Y la pregunta es, ¿por qué estás aquí? Y cuando digo aquí, no estoy hablando aquí en el edificio o ahí en la mañana estás viendo ahí de tu casa, sino ¿por qué estás aquí en el mundo? La mayoría de nosotros realmente nunca nos detenemos para analizar, meditar, porque vivimos muy ocupados, ¿sí? Vivimos con muchas diferentes, ¿verdad? Cosas en nuestra vida que a veces pensamos que demandan mucho de nuestra atención y no meditamos en ello, no nos ponemos a pensar. ¿Qué propósito tiene mi vida y la tuya? Dicen que es importante, el día más importante es el día de tu nacimiento, pero también el otro día más importante es cuando tú te das cuenta por qué estás aquí. ¿Cuál es tu propósito? Sabe que el Evangelio de Cristo nos aclara nuestro propósito desde la perspectiva de Dios, diga de Dios. No la nueva, no la nuestra, la de Dios, porque nosotros tenemos todas nuestras perspectivas, ¿verdad? Humanas. Pero de la perspectiva de Dios, que es la única, escúcheme, perspectiva válida, porque es la única perspectiva eterna. Y a menos que tú y yo sepamos cuál es nuestro propósito, realmente no sabemos por qué estamos aquí. O tenemos nuestras ideas, decimos, yo vine aquí, voy a criar mis hijos, voy a hacer esto, lo otro. Sí, y todos tenemos eso, pero ¿cuál es realmente el propósito por el cual estamos aquí? Y si nosotros no sabemos ese propósito, realmente, como digo, estamos perdidos, no sabemos por qué estamos aquí. Y para toda persona que no conoce a Cristo, para toda persona caída, todo pecador, esa ignorancia puede ser muy peligrosa. El Evangelio de Cristo, nos dice la Biblia, es el poder de Dios para salvación. Y por eso es menester que nosotros tengamos bien claro en nuestro corazón y en nuestra mente, si somos seguidores de Cristo, qué es el Evangelio y qué es lo que el Evangelio ha hecho por nosotros. Sabemos, Pablo dijo en 1 Corintios 15, hablando del Evangelio, dijo que Cristo murió por pecadores. Hemos cantado esta mañana acerca, ¿verdad?, de cómo Cristo vino para salvarnos. Y el Evangelio, el poder de Dios, es que Cristo dio su vida por los pecadores. Y si tú eres salvo esta mañana, si tú conoces a Cristo esta mañana, es por la obra de Dios. Diga la obra de Dios. La salvación es la obra de Dios. Efesios 2, 8 y 9, dije que fuéramos a Efesios 2, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, note, sino que es el regalo de Dios,
no por obras para que nadie se jacte. Hay dos grupos de personas, hermanos, en la tierra hoy, en el mundo que vemos nosotros, la realidad. Y la Biblia los describe de esta manera: los salvos y los no salvos, los bendecidos y los maldecidos, el que tiene un futuro brillante por delante y el que no tiene esperanza eterna. O estás en el reino de Dios o estás fuera del reino de Dios. No hay intermediarios. No hay tal cosa como que, bueno, estoy medio aquí y medio allá. O eres o no eres. O eres bendecido o estás bajo maldición. O tu padre es Dios o tu padre es el diablo. No hay intermediarios. ¿Sabes? Si regresamos al principio, Génesis 1:1 nos dice que Dios en el principio, ¿qué hizo? Creó los cielos y la tierra. O sea, todo lo que existe, toda la realidad donde vivimos. Y Pablo en el Nuevo Testamento nos dice en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, porque por medio de Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, poderes, principados o autoridades. Note, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Sabía usted que todo lo que Dios creó existe para su Hijo, existe para Cristo? Todo lo que Dios creó, ¿verdad? Él lo creó para su Hijo. Pero sabemos que algo sucedió en el jardín del Edén que cambió, ¿verdad?, toda la dinámica del mundo y la realidad. En Génesis 1:26 al 28, Dios dijo en la creación: hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo crió a la imagen de Dios, hombre y mujer los hizo y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, les dijo, y multiplíquense. Y Dios miró que todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Dios hizo al hombre a la imagen suya, ¿verdad? Pero el pecado, la entrada del pecado, distorsionó todo el propósito de Dios para el hombre y vino a causa de la caída en el Edén. Esta es la realidad que Dios nos pinta. La creación, nos dice la Biblia, por el pecado de Adán, entonces sufrió y fue hecha sujeta al sufrimiento. Dios la sujetó, dice Romanos 8, no por la voluntad de la creación, sino porque Dios la sujetó para que hubiera esperanza en el cambio que Él va a traer en el futuro. La Biblia nos explica, nos da una explicación acerca de la realidad de este mundo, cómo Dios lo crió y cómo existe. En Romanos capítulo 5, Pablo nos pinta esta explicación divina acerca de la realidad en la que vivimos. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Note, aquí es donde empezó la distorsión en la desobediencia de Adán en el jardín. Y por el pecado, ¿qué vino? La muerte. Así que la muerte pasó a todos los pueblos. Todos sabemos, es la realidad. Todos morimos. No importa si sea mexicano, chino o japonés, o viva al otro lado del mundo, o viva a este lado, en el valle, o viva donde. Todos mueren. Es una realidad. ¿Por qué? Porque dice, el pecado trajo la muerte. Y la muerte infectó a todos, por cuanto todos pecaron. Sin embargo, dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento como Adán. O sea, Dios le dijo a Adán: el día que comieses de ese fruto que yo te prohibí, morirás. Y él desobedeció a Dios. Pero la simiente de Adán, todos los descendientes, vinieron a ser pecadores. Dice, aunque ellos no desobedecieron una ley que Dios les había dado. Dios no se la dio, pero se la dio al Padre. Y el Padre Adán tuvo sus hijos. Y por la desobediencia de ellos, ellos también sufrieron. Y dice, la muerte reinó aún sobre los que no pecaron, quebrando un mandamiento como Adán, que es la figura del que había de venir. Por consiguiente, así como la transgresión de uno resultó en la condenación de todos los pueblos. Note, el pecado de uno, ¿verdad?, vino a contaminar a todos los pueblos.
verso 19, porque así como la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Entonces vemos que al entrar el pecado al mundo, afectó toda la humanidad. Y todos fuimos separados de Dios y ahora vivimos en el mundo de la oscuridad. Separados por Dios, que es lo que hizo el pecado. Hermano Ronnie estaba compartiendo el miércoles pasado y leyó Juan 3:19, las palabras de Jesús, donde dijo, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió que las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Ve, la caída del hombre trajo al hombre a ser perverso en sus pensamientos y en sus hechos. Y dice, cuando la luz vino al mundo, que es Cristo, el hombre prefirió ¿qué? Las tinieblas. ¿Sabe que el hombre sin Dios prefiere las tinieblas? No lo va a declarar, pero en la manera que vive da a conocer que eso es la verdad. La gente rechaza la luz, Cristo dijo, porque sus obras son malas. Eso es un hecho. Eso es una realidad. Eso es una verdad de todos los que están fuera de Cristo. El hermano Ronnie también dijo, leyendo Efesios 4:17, así que les digo, dijo Pablo, y les insto en el Señor que no vivan más con pensamientos frívolos, vacíos, como los paganos. El hermano Ronnie dijo, todos somos simplemente amantes de la oscuridad. Antes de que vengamos a Cristo, es lo que amamos, la oscuridad. Amamos aquello que Dios odia. Hacemos aquello que sabemos que desagrada a Dios porque no podemos evitarlo, porque somos esclavos del pecado. Pero ahora Pablo dice, ahora que están en Cristo, yo les insto en el Señor, ya no vivan con esos pensamientos como los paganos. ¿Qué pensamientos? Dice frívolos. Es una palabra que quiere decir vacíos. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué frivolidad hay en tus pensamientos? Porque todos como humanos a veces tenemos ese tipo de pensamientos, porque carecemos de la verdad muchas veces de la palabra de Dios y por eso la necesitamos. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 18 ahí en Efesios 4, que a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecidos el entendimiento. Ahora note, Pablo nos está pintando el cuadro real, hermanos, de la humanidad sin Dios. Duros de corazón, entendimiento oscurecidos. Aunque el hombre sin Dios se cree ser muy sabio, ¿sí? El hombre sin Dios cree ser muy inteligente. Y en su campo de área quizá lo es. Pero porque está limitado a la realidad natural, no tiene y no puede penetrar el mundo espiritual. Es ignorante de las cosas de Dios y del reino de Dios. Su entendimiento está ¿qué? Oscurecido. Y están alejados de la vida que proviene de Dios. Ve, no tienen vida de parte de Dios. Verso 19. ¿Qué más? Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad. Usted ve la gente, ¿verdad?, en el mundo que vive sin Dios. ¿Y qué es una de las áreas más destacadas en el pecado? Es la inmoralidad. Y no solamente la inmoralidad sexual que corre por muchos lugares, sino la inmoralidad de una ética moral, de una justicia, de una rectitud en el corazón. El hombre busca de alguna manera aventajarse siempre de los demás, porque busca solo para sí mismo. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Ahora, Dios sabe que esta es la condición, hermanos, de todo hombre. Por eso nos los pinta. Por eso nos dice, este es. Pero déjeme decirle algo esta mañana. El evangelio de Cristo es el rescate, el plan de rescate, si le puedo decir así, de Dios para la humanidad. Pero no para todos. ¿Por qué digo no para todos? Porque Dios va a juzgar la rebelión del hombre pecaminoso
y esa rebelión que el hombre rehúsa arrepentirse, Dios va a juzgar. Y en ese juicio, Dios va a mostrar aún su gloria también. Dios muestra su gloria en salvar al pecador, pero Dios también muestra su gloria en juzgar al pecador que no cree. Y en ambos, Dios se glorifica. Puede decir amén. Ahora, aquí es donde nosotros, como antes de que venimos a Cristo como pecadores, ¿verdad? Empezamos a hacer nuestras maniobras. Y quiero decir de esta manera, en nuestra depravación, antes de venir a Cristo, en nuestro pensamiento vacío, como Pablo acaba de describir, nosotros empezamos a creer, nosotros empezamos a pensar que no somos tan malos. Hay gente, yo conozco de gente bien mala, pero digo, ¿sabe qué? Yo soy malo, pero a veces, pero realmente no muy malo. Y nos creemos un poquito mejorcitos que los demás, ¿sí o no? Y si Dios realmente va a salvar, por supuesto, no cabe duda que Él debería salvarme a mí. Si Dios va a salvar, pues, ¿verdad? Que nos salve, pues siquiera nosotros no somos tan malos como otros. Ese pensamiento, hermanos, da evidencia, escúcheme, de que no hemos comprendido claramente ni el Evangelio ni a Dios mismo. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros carnalmente, antes de conocer la verdad de Dios y venir a Cristo, entretenemos el pensamiento de que nosotros actualmente, de una manera u otra, merecemos que Dios nos salve. O por lo menos a mí. Tenemos ese pensamiento que hay gente bien mala en la tierra. Y yo he conocido gente bien mala y quizá tú también. Y al compararte con ellos tú piensas, esa gente es mala. Esa gente es mala. Sí, yo a veces, yo sé que a veces hago cosas malas, pero si Dios va a salvar a alguien, pues los mejorcitos, ¿verdad? Y ese pensamiento, como digo, hermanos, da evidencia que todavía no hemos tenido una claridad de lo que Dios hizo por nosotros en el Evangelio. Hay un diálogo muy interesante que Dios tiene con Israel y ahorita vamos a leerlo. Porque aún en la iglesia, hermanos, entre la iglesia evangélica, hay un gran alboroto en este pensar. Y no quiero que me malentienda, pero quiero aclararlo esto para que nosotros nunca tomemos esa postura. Dios me salvó a mí porque yo era uno de los mejorcitos. Hay este alboroto, como digo, en la iglesia, aún entre los creyentes, de hablar de quiénes somos en Cristo. Y digo, no me malentienda, somos en Cristo, estamos en Cristo y tenemos una identidad en Cristo. Pero la verdad es que tú y yo somos pecadores salvados por gracia. Se lo repito. Si estamos en Cristo hoy, nosotros estamos en Cristo, tenemos una herencia de Cristo, pero lo que nos hace diferentes a la gente que no conoce a Cristo es que nosotros hemos sido recipientes de la gracia de Dios. Aquellos quienes no merecíamos y aún no merecemos nada de lo bueno, ni aún lo que tenemos en Cristo que procede de Dios para nosotros. Estaba hablando con una persona un día, le dije, somos nosotros diferentes al mundo en este aspecto. Ellos son pecadores condenados, nosotros somos pecadores salvos por gracia. Esta persona me dijo, pero yo no soy pecador ya. Le dije, no, dijo, no, porque estoy en Cristo. Le dije, mira qué raro, porque el apóstol Pablo no pensaba como tú. En 1 Timoteo 1:15, Pablo dice esto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué dijo? Palabra, diga fiel. Es una palabra fiel y esta es una palabra digna, dijo, de ser recibida por todos. Eso te incluye a ti y a mí. ¿Qué es esa palabra fiel, ser recibida por todos? Mire lo que dice. 1 Timoteo 1:15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Si la puedes poner, Jessy, por favor. 1 Timoteo 1:15, en el 1960. Cristo vino al mundo para salvar ¿a quién?
a pecadores, dígalo, pecadores, de los cuales yo soy, ¿quién? El primero. Ahora, note que Pablo no dijo, yo era. Como algunas personas quieren decir, es que en Cristo somos santos. Sí, somos santos. Santos por imputación de Dios, por reconocimiento de Dios. Él nos ha apartado y nos está santificando para ser más como Él. Pero pecadores en el sentido de que nosotros no merecemos nada de lo que Dios nos dio porque todo lo que tenemos es por gracia y no le da gracias a Dios usted este día. Mire lo que dice. Pablo dice, de los cuales yo soy. No fui, no era, soy. Soy. Cristo Jesús vino a salvar pecadores. Soy, pero soy salvo por gracia. Y esto es lo que nos hace a nosotros diferentes. Y cuando nosotros entendemos esto, sí, Cristo nos salvó, Cristo nos dio una nueva identidad, pero esa identidad no es para llevarlo en el cuello como diciendo, mírenme a mí ahora quién soy. No. Pablo dijo, Cristo vino a salvar pecadores y yo soy el primero. Y esta palabra es digna de ser recibida por todos. Déjeme decirle eso, todo lo que yo tengo, todo lo que tú tienes de Dios, eso se trata de gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios hacia ti y hacia mí. Y esto es lo que el Evangelio nos trajo. Dije unos momentitos que hay un diálogo muy interesante que Dios tiene con Israel. Y quiero que lo vea conmigo en Deuteronomio capítulo 7, el verso 1. En Deuteronomio 7 Dios empieza a hablar al pueblo, acuérdense, que Él tenía un pacto. Él había escogido a Israel de todos los países de la tierra y los trata especialmente a ellos, aunque eran un país. Ahorita vamos a ver como todos los demás. El Señor les dice en el versículo 1 de Deuteronomio 7, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer, expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú. Verso 2, cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellos, ni les tendrás compasión. Fíjese lo detallado que es Dios y las instrucciones específicas que les da. Verso 3. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, no darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Verso 4. Porque ellos los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Verso 5, esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Acera y les prenderás fuego a sus ídolos. Ahora, ¿por qué les dice Dios esto al pueblo que Él ha escogido para bendecir especialmente? Estas naciones, acuérdense, ¿dónde se encuentran? Se encuentran apartados de Dios como todos los demás, ¿sí o no? ¿Y qué va a hacer Dios con estas naciones? Las va a juzgar. Y a través de su pueblo, Israel, Él va a juzgar esas naciones y las va a botar de la tierra. ¿Es Dios justo en juzgar a pecadores? Sí. Y por eso Él les dice, yo voy a usarlos a ustedes y los voy a desprender de esas naciones y yo se las voy a dar a ustedes. Esta nación será, este país será para ustedes. Verso 6. ¿Por qué va a hacer el Señor esto? Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo ¿qué? Dígalo. Santo. Pero note la expresión. Porque para el Señor tu Dios, ustedes son un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. ¡Wow! Mire lo que está diciendo. Pueblo santo, apartado para mí, elegido y una posesión que exclusiva, no nada más de los pueblos de la nación, ahí, de la área ahí, no, de todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Qué especial se ha de sentir Israel, ¿verdad? Dios nos escogió de todos los países que Él hubiera escogido, nos escogió a nosotros para darnos esta bendición de una tierra prometida. Verso 7. El Señor se encariñó contigo y te eligió. ¿Por qué te eligió Dios? Porque Él
se encariñó contigo. O sea, fue el amor que Él quiso darte. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Verso 8. Lo hizo porque te ama. Lo hizo porque te ama. Y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por esto te rescató del poder de Faraón y del rey de Egipto. Y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Pregunta para ti. Hablando de la liberación espiritual, ya no nada más de lo físico como vamos aquí, pero Dios te amó y te rescató del poder del pecado, ¿sí o no? Te sacó de la esclavitud a una vida de oscuridad, a un pensamiento vacío, a un propósito para vivir sin ningún fin. Dios lo hizo esto, ¿por qué? Porque Él se encariñó contigo, porque Él te amó. ¿Sabías que Dios escogió bendecirte? Dios le dice a Israel aquí, yo te escogí. ¿Qué significa esto? Ustedes como pueblo no son diferentes a los otros pueblos. No se merecen lo que yo les estoy dando. Ustedes se merecen, de hecho, todo lo que los otros países se merecen. Porque son iguales de pecadores. Pero la elección de Israel, la elección nuestra en Cristo, fue por el puro afecto de la voluntad de Dios. Piénselo. Dios no vio algo bueno en ti. Dios no vio algo digno en ti. Dios, por su amor, Él decidió salvarte. Él decidió encariñarse contigo. Él decidió sacarte del poder que estaba destruyendo tu vida. Y lo hizo por amor. Presta atención. Verso 12. Si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados, con Abraham, Isaac, Jacob. Te mostrará su amor fiel. Si tú prestas atención. Verso 16. Les requiere obediencia. Mire lo que dice. Destruye a todos los pueblos que el Señor tu Dios entregue en tus manos. No te apiades de ellos, ni sirvas a sus dioses, para que no te sean trampa mortal. En el capítulo 9 de Deuteronomio. Ahora acuérdense lo que acabamos de leer aquí. Para el Señor, tú eres un pueblo santo, les dijo. Elegido, una posesión exclusiva mía, dijo Dios. Ahora en el capítulo 9, Dios les llama a una recapacitación, a un entendimiento verdadero. Le dice el verso 1, escucha Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a las naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Verso 3, pero tú entiende bien, y debes subrayar eso en su Biblia, entiende bien. Hoy el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Verso 4. Y cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, ¿a quién? A las naciones que Él va a juzgar, para darles a Israel la tierra. Cuando Dios los haya arrojado lejos de ti, note lo que dice, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No. El Señor expulsará a esas naciones por la maldad que los caracteriza. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Yo te voy a bendecir a ti, te voy a dar la tierra, pero no pienses que es por ti. Yo voy a desposeer a los que ya están ahí por la maldad de ellos. Yo los juzgo y los echo fuera. Y porque yo los echo fuera, tú vas a beneficiar. De modo, verso 5, que no es por tu justicia, ni por tu rectitud, por lo que vas a tomar posesión de la tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor, tu Dios, las arroje lejos de ti. Así se cumplirá, note, lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo que terco. Y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con lo que el Señor tu Dios te dé.
en posesión esta buena tierra. ¡Boom! Explota Dios una dinamita. ¿Cómo? Pero no que somos santo pueblo escogido, no que somos un pueblo, Señor, posesión tuya personal. Sí, acuérdense lo que dijo en el capítulo 7. Para el Señor, para mí, tú eres un pueblo santo. Yo te he ¿qué? Amado. Pero nunca olvides que lo que yo he hecho por ti no viene por lo que tú eres. No es por tu justicia, es porque yo decidí amarte. Y por eso decía yo, hermano, cuando nosotros pensamos que Dios nos salva, que Dios nos bendice, porque pues no somos tan malos. Ese pensamiento me dice que no he entendido la gracia de Dios. Y ahora cuando yo reconozco, Señor, de veras que no fue porque yo era mejor que el otro, sino que tú decidiste escogerme, elegirme, amarme, hacerme parte de tu familia. Me diste gracia y nada merezco, pero te agradezco. Hermanos, ese conocimiento, esa claridad, es lo que hace que nunca digamos, como le dijo a Dios, presta atención. Y nunca digas, Dios me trajo aquí, porque no éramos tan malos como los demás. No, entiende bien, eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver aquí. El Señor tu Dios te da la posesión porque Él te ama. Ahora, ¿qué pide el Señor de ti y de mí? Sigue diciendo en el capítulo 10, el verso 12. Ahora Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Simplemente que le temas. Que le temas. Que lo reverencies como Dios, como Él es. Y que andes y camines en obediencia en todos sus caminos. Que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, dijo el Señor. Y que cumplas los mandamientos y los preceptos que Él te manda cumplir. En estos días, en mi recuperación, Dios trató conmigo en varias áreas. Le dije, Señor, tú me puedes sanar, mañana me puedo levantar yo con plena fuerza, completa fuerza, como si nada me hubiera sucedido. Y el Señor me dijo, ¿y si yo quiero que esperes en mí? Ay, Chihuahua. Le dije, ¿cómo, Señor? Sí, yo te puedo sanar. Mañana te levantas con todas las fuerzas y te olvidas de lo más importante que yo quiero hacer en ti. Y es transformar tu corazón de todo aquello que no me agrada. ¿Estás dispuesto? Y tuve que humillarme, le dije, sí, Señor. Y el Señor me pregunta, ¿cuánto tiempo estás dispuesto? Lo que necesites, Señor, hacer conmigo. Dice la Biblia que los que esperan en Jehová recobrarán nuevas fuerzas. Y el Señor me dijo esto, yo quiero tratar con tu carácter porque yo quiero que tú seas como yo en todo aspecto. Y sabe, una de las debilidades de pecaminosidad en mi vida es la impaciencia. Soy una persona muy impaciente. Quizás usted no lo haya notado porque no vive conmigo, no está, pero el Señor me dijo, has sido muy impaciente con tu cónyuge que yo te di. Y Señor, ¿cuántas veces hacemos excusas? Es que así soy, es que así era mi abuela, así era mi padre. Y Dios me entiende, Dios sabe. Y tuve en esos días que humillarme y decirle a mi esposa, perdóname. Por mi impaciencia contigo. Esto no agrada a Dios. Y Dios trató con eso en mi corazón
le dije, Señor, de veras, que tú quieres hacer una transformación más profunda de lo que a veces nosotros queremos. Queremos que lo haga rápido, fácil, pronto. Pero Dios quiere tratar con nuestro corazón. Y hermanos, para gloria de Dios, déjeme decirle que aún en mi recuperación, ¿verdad? Estos días, más fuerza cada día, más y más. Pero no fuerza solo física, sino fuerza espiritual. Me encontré orando 5 o 6 horas en la mañana por ustedes, por la iglesia, por situaciones que Dios traía a mi mente. Y aún en mi debilidad, sentí la fuerza del Espíritu Santo. Me levanté en la mañana y mi esposa, yo creo que dormí 2 horas, pero me siento como que el poder del Espíritu Santo en medio de mi debilidad me tiene sostenido así. Y es un gozo. Y ahora le digo, ¿se fue toda la impaciencia? No. Me encontré en estos días siendo impaciente en algunas cosas y el Espíritu Santo me dice, hey. Digo, sí, Señor. Sí, Señor. Paciencia. Y luego el Señor me dijo, yo soy muy paciente contigo. Yo soy muy paciente. Yo soy bueno. Me hizo el Señor esa pregunta. ¿Te gusta ser como yo? No solamente, Señor, hazme paciente, pero ¿te gusta la cualidad de ser paciente? Porque mi hijo es así. Y le dije, Señor, dame un amor por ser paciente y demostrar a Cristo en mi vida, en la manera que vivo. Tuve la oportunidad la tentación de ser impaciente el otro día en una área y el Señor me recordó otra vez. ¿Y sabe qué hermoso es ver, Señor, gracias porque te interesas por mi corazón? Más que la salud física, que todos queremos vivir en salud. Pero Señor, tu espíritu dentro de mí me transforma a la imagen de Cristo. Y lo estás haciendo no porque yo lo merezca, no porque yo sea mejor que nadie más, sino porque tú decidiste poner tu amor sobre mí. ¿Qué ha hecho Dios por mí, por ti? Yo le digo esta mañana, creamos en el testimonio de Dios. Y déjeme ver si puedo, antes de terminar esta mañana, pintarle lo que la Biblia, el cuadro que la Biblia nos pinta de nosotros los que estamos en Cristo. Inmerecidos, pero por Cristo lo tenemos todo. Un cambio y una transformación en la realidad, hermanos, de lo que nosotros hemos sido llamados a vivir. Ya no somos del mundo, ya no somos de las tinieblas, ya no somos perdidos, somos salvos. Ya no somos de otro reino de las tinieblas, somos del reino de la luz. ¿Qué hizo Dios por mí? ¿Qué hizo Dios por ti si estás en Cristo? Mire, Romanos capítulo 8, verso 1. Estas palabras estaba leyendo y meditando y Cristo me quebrantó tanto en ver, de veras, Señor, que la gracia que tú nos has dado nos ha transformado y ahora tenemos algo que el mundo no tiene, pero que nosotros hemos sido llamados a llevarles el mensaje. Romanos 8:1 dice Pablo, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. 2 cosas aquí que quiero que usted vea conmigo. Si conoce usted a Cristo y está en Cristo, por lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, ya no hay ninguna condenación. Acuérdense que dije que hay 2 grupos en realidad en el mundo, los condenados y los que son salvos. Para ti y para mí, ya no hay condenación. ¿Qué quiere decir eso?
Usted sabe que nosotros todavía a veces pecamos. Le acabo de decir lo mío, usted me podría decir lo suyo. ¿Qué nos hace diferentes entre nosotros y la gente que no conoce a Cristo? ¿De que nosotros no pecamos? Sí pecamos. Claro que sí. No somos perfectos, estamos en un proceso de santificación. Pero porque estamos en Cristo, escúcheme, no hay condenación para nosotros los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Note el verso. Pues por medio de Él, de Cristo, la ley del Espíritu de vida, ¿qué es? El Espíritu Santo da vida. Es una ley espiritual. El Espíritu de Dios da vida. Y ese Espíritu que ahora mora en mí, que Cristo me dio, me ha ¿qué? Liberado. No se pierda. ¿Me ha liberado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Note, dos leyes se mencionan aquí. La ley del Espíritu de vida real. Pero se menciona otra ley. La ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley? Dios lo dijo en el Antiguo Testamento en muchas maneras. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. El alma que peca, muere. Pero para nosotros en Cristo, el Espíritu de vida nos ha liberado de esa ley. Ahora, quiero decir que podemos pecar sin importarnos. Lo que quiere decir es que si pecamos, porque somos pecadores salvos por gracia, Dios nos está cambiando y transformando. Y todos los días, muchos de nosotros cometemos desobediencia a Dios, a veces en ignorancia, pero lo hacemos. Pero porque usted está en Cristo, la ley que dice que el que peca muere, esa ley no aplica a ti ni a mí más, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo. Esa es una verdad, hermanos, no para darme licencia para pecar, sino para asegurarme, Señor, de lo peor que me pueda pasar. Me puedes separar de tu amor. Porque tú has anulado la ley para mí en Cristo Jesús, que me dice que si yo te desobedezco, muero. ¿Por qué? Porque mi Salvador murió esa muerte por mí. ¿Y qué causa eso en mi corazón? No una frivolidad para decir, bueno, ya la ley del pecado y de la muerte no obra conmigo como obra con el mundo pecador, porque Cristo me ha salvado, sino que digo, gracias Señor, que cuando tropiezo, no caigo de tu mano. ¿Sabe que hay mucha gente cristiana que piensa que cuando desobedece a Dios, está convertida de veras, pero cuando peca a Dios, que Dios ya no quiere tener nada conmigo? Y quizás, a lo mejor, no sé si el Señor venga, a lo mejor, ¿verdad? No me voy a ir con Él porque estaba en pecado o desobedecí a Dios. Nunca piense usted si está en Cristo de esa manera. Porque la obra de gracia que Dios ha hecho lo protege a usted. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó su deuda y la mía. Y ahora yo puedo decirle, Señor, gracias. Ahora yo puedo decirle como el Señor le dijo, presta atención. ¿Qué requiere Dios de ti? Que le temas con todo tu corazón. Y le digo, Señor, el pecado es algo horrendo delante de ti. Es algo horrendo delante de ti. Y sabemos que tanto odias tú el pecado. ¿Sabe cómo sabemos? Por lo que Dios estaba dispuesto a pagar para liberarnos de él. Dios dio a su Hijo. Dice el verso 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por la causa de la carne, Dios lo hizo. Note, lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hacía la ley de Dios?
La ley de Dios nos decía, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y si haces esto morirás. La ley de Dios es recta y justa. Y Dios no la mueve a nada para nadie. Pero la ley no nos podía justificar porque ya la habíamos quebrantado. Solo la ley nos puede ¿qué? Condenar. La ley dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y los hemos tenido. En muchas maneras hemos sido idólatras. Dios dijo, no hurtarás, y hemos robado. No cometerás adulterio, pero en nuestro corazón hemos codiciado. Hemos quebrantado la ley de Dios en todos aspectos. Pero el Señor nos dice aquí que lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo. Aleluya. ¿Quién lo hizo? Dios. Lo que la ley no podía hacer por nosotros, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Note, Dios hasta ofreció la ofrenda que se necesitaba para liberarnos de esa vida de pecaminosidad. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Y dice, Dios hizo lo que la ley no podía en su Hijo. Y note, y como ofrenda por el pecado, ¿qué hizo Dios? Condenó al pecado. ¿Tú piensas que Dios ve el pecado ligeramente en la vida del pecador o en la vida tuya? Dios condenó al pecado. Todo pecado Dios lo condena. En la carne. ¿En la carne de quién? De Cristo. Por eso dice, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No en pecado, en semejanza, o sea, en humanidad. Para que por medio de la ofrenda que Él se iba a ofrecer a Dios, Dios condenara el pecado. Y ahí en la cruz del Calvario, Dios condenó tu pecado y el mío. Y por eso, cuando nosotros estamos en Cristo, ese pecado ya no puede hacer nada en contra de nosotros. ¿Qué hizo Dios por ti? Lo que tú no podías hacer por ti. Y ahora cuando nosotros tenemos bien claro qué es el Evangelio, Dios me perdonó por su gracia, un pecador inmerecido, y ahora tengo el favor de Dios, no porque yo soy alguien, sino porque Él es Dios. Y hermano, cuando yo entiendo eso, me humillo delante de Dios. Y por eso cuando el Señor me dijo, yo te puedo sanar, mañana puedes como si nada hubiera, pero yo quiero hacer algo más profundo en tu corazón. ¿Me dejas? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? Señor, todo lo que sea necesario. Quebranta mi corazón. Deja que tu espíritu me transforme a la imagen de tu Hijo. Y escúcheme, hermano, si tú permites a Dios que haga eso en ti, serás el mejor esposo para tu esposa. Serás la mejor esposa para tu marido, la mejor madre para tus hijos, el mejor hermano para tus hermanos. El que puedes decir, Señor, heme aquí, usa mi vida para tu gloria. Para que tú en todo, Señor, seas glorificado y me transformes al hombre y la mujer que tú decidiste que yo fuera por el amor entrañable que me has mostrado en el Evangelio. Y yo te invito esta mañana, y si tú estás ahí viendo y nunca has respondido a ese amor, porque has creído que de una manera u otra Dios merece hacer algo por ti porque tú eres digno, olvídalo, humíllate delante de Él. El único clamor que Dios oye del pecador es este: Señor, como aquel que miraba, dice la Biblia, el fariseo
que se destacaba delante de Dios. Te doy gracias, Dios, que no soy como ellos. Y el hombre en la esquina dice, se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y en esta mañana, si tú le puedes decir al Señor eso, reconozco, Señor, que yo no tengo nada que me encomiende. Sé propicio a mí. Ten misericordia de mí, un pecador. Sálvame. Dios oirá ese clamor de tu corazón. Y si ya estás en Cristo, dile, Señor, hazme entender con claridad lo que has hecho para mí. Y que nunca, Señor, se me olvide que lo hiciste no porque era mejor que otros, sino porque tú decidiste amarme. Y ahora, Señor, yo te amo a ti. Dígale ahí donde está. Ahí donde está, levante sus manos. Y dígale, gracias, Señor, que viniste a salvar pecadores. Y yo soy el primero. Ahora, Señor, transforma mi vida. Quebranta todo en mí que necesita ser más como Cristo. Y ahora, Señor, hazme ver que no importa cuál sea mi situación externa, mi espíritu, Señor, tú lo estás formando a tu mera imagen. Y ahora, Padre, yo te pido bendición sobre este pueblo, cada uno de estas familias, Señor. Transforma cada corazón a tu imagen. Ahora que sabemos, Señor, que lo que has hecho, lo has hecho porque tú eres bueno. Nos humillamos y decimos, gracias, Señor, que te dignaste en salvarme a mí, un pecador. Hazme, Señor, un vaso para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás. Toma este momentito y dile, Señor, lo que quieras hacer en mí. Lo que quieras hacer en mí, Señor. Que no pase por alto todo aquello que veo en mi vida, Señor, que no te agrada. Haz tu voluntad. Satúrame de tu espíritu. Te alabo, Señor, y bendigo tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Alábele ahí donde está. Toma un momentito.